nombre es Sebastián y yo les enseñaré cómo crear su propio videojuego en motor gráfico Unity 5. En los primeros videos tutoriales les enseñaré cómo manejar el programa y cómo instalarlo. En este video tutorial les daré una noción de cómo manejar el programa y darse una idea de cada opción que te da Unity 5, el motor gráfico. Y ahora les enseñaré cómo instalar el programa Unity 5. Para eso nos dirigimos al enlace que dejé en la descripción del video. Y este enlace de aquí. Aquí nos saldrán las versiones actuales y antiguas de Unity. La versión que utilizaremos para los videotutoriales futuros que subiré a mi canal será Unity 5. Para ser más específico será Unity 5.1, que sería el de aquí. Unity 5.1.0. Le vamos a descargar Win, instalador de Unity. Después que lo hayamos descargado, nos saldrá un archivo como este y lo instalamos. Le damos siguiente, siguiente, marcamos las tres pestañas primeras y lo instalamos. Después que lo hayamos instalado nos saldrá un programa así, se llama Unity 5.1. Lo abrimos. Ya abierto el programa nos saldrá una ventana donde se nos guardará todos los proyectos que tenemos creados. Tenemos una opción para abrir proyectos nuevos y crear proyectos. Nosotros vamos a crear un proyecto para este video tutorial. Le pondremos el nombre que queramos y lo creamos. Después que lo hayamos creado, abrimos el proyecto y como tengo un proyecto ya creado para este tutorial, lo abro. Ya teniendo abierto Unity 5, nos saldrá la interfaz del motor gráfico. En esta interfaz hay varias pestañas. La primera pestaña que les explicaré será la pestaña de escenario. En esta pestaña nos mostrará todos los objetos que están en nuestro nivel para nuestro videojuego. Por ejemplo, ahorita en nuestro nivel tenemos una cámara y una luz. Estos dos objetos están en nuestro escenario, en nuestro nivel. La otra pestaña que les explicaré será la pestaña de jerarquía. En la pestaña de jerarquía nos saldrían todos los objetos enlistados que están en la pestaña de escena. Por ejemplo, si yo tengo la main camera, en escenario me sale la main camera y en jerarquía también. Si yo tengo la direction light, en escenario me sale la direction light y en jerarquía también. Si yo creo un cubo, vemos que el cubo sale en el escenario y en jerarquía también. Jerarquía sirve más para buscar todos los objetos que tenemos en nuestro escenario. La otra pestaña que les voy a explicar se llama la pestaña de Inspector, que está en la parte derecha. Esta pestaña nos enseña las propiedades de nuestros objetos. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado cubo, vemos que en la pestaña de Inspector nos salen todas las propiedades del cubo. Si yo tengo seleccionada la main camera, vemos que en Inspector me salen las propiedades de la main camera. Si yo tengo seleccionada la direction light, vemos que en Inspector me salen las propiedades del objeto de direction light. La otra pestaña que les voy a enseñar se llama Project. Esta pestaña nos sirve para poder meter archivos en nuestro proyecto y poderlos usarlo en nuestro escenario. Por ejemplo, como pueden ser modelos, audio o texturas. La otra pestaña se llama la pestaña de juego. Esta pestaña está vinculada a la main camera. Esta pestaña nos deja ver una perspectiva de todo lo que está viendo nuestro personaje. Como ahorita tenemos una main camera y la main camera está al frente del cubo, nos deja ver en perspectiva que está viendo el cubo. Por ejemplo, si yo creo un plano, podemos ver cómo el cubo refleja la sombra en el plano, y esto es lo que tiene que ver nuestro personaje, que está vinculado a la main camera, que estaría aquí. Aquí abajito nos saldría una perspectiva de lo que está viendo nuestra cámara, para no estar intercambiando entre pestaña y pestaña. Podemos ver desde la perspectiva cómo se va colocando la main camera. Por ejemplo, ahorita vamos a colocar un poco cerca del cubo y estaríamos más cerca del cubo. Lo otro que les explicaré será cómo poderse mover en interfaz. Ahora les explicaré cómo poderse mover en el escenario. El escenario es como un modo espectador o un modo edición
para nuestro videojuego. Para podernos mover solo la cámara, mantenemos clic derecho y vemos que puedo mover solo la cámara en un mismo punto. Si aplasto W, vemos que nos podemos acercar. Si aplasto S, podemos ver que me puedo alejar del objeto. Si aplasto W, me acerco. Si aplasto S, me alejo. Si aplasto A, me desplazo para la izquierda. Si aplasto D, me desplazo para la derecha. Con estos 4 teclas me puedo mover con todo el objeto. Me puedo mover. Hay otra forma que también nos podemos acercar al objeto, sería con la rueda. De para adelante para atrás me puedo acercar a la rueda. Si yo me quiero acercar a un objeto rápido, por ejemplo ahorita me voy a acercar a la main cámara, le hago doble clic en jerarquía y me acerco a la main cámara, aunque no me acerque tanto. Si yo le doy al cubo, ahorita sí me acerca al cubo a una distancia corta. Si le hago doble clic a la Direction Light, me acerco a la Direction Light. Ahora les explicaré cómo poder mover objetos en nuestro escenario. Primero de todos nos vamos a Game Object, le haríamos aquí objeto en 3D, le haríamos en cubo, creamos un cubo. Ya teniendo en nuestro escenario nuestro cubo, vemos que en jerarquía se nos crea cubo. Vamos a seleccionar nuestro cubo para que en Inspector nos salgan las propiedades de nuestro cubo. Podemos ver que en Transform nos sale la posición, la rotación y la escala. Estas propiedades son de nuestro cubo. Por ejemplo, si yo quiero que mi cubo suba, quiero que se mueva en el eje X, quiero que se mueva un metro, le pongo 1 y se mueve 1 metro en el eje Y. En el eje X, el eje X es de manera horizontal. En el eje Y es de manera vertical. Si yo le pongo 2, vemos que sube 2 metros para arriba. Si yo le pongo de nuevo 0, vuelve a su posición original. En el eje Z es profundidad. Si le pongo 3, vemos que nuestro cubo se movió de manera horizontal en el eje Z. Voy a dejar todo donde estaba en el eje 0, 0, 0. En rotación, si yo pongo que rote 15 grados, va a rotar 15 grados nuestro cubo en el eje X. Si yo quiero que rote de manera contraria, debería poner menos 15 para que rote del otro lado. Si yo quiero que se rote en Y, le pondría menos 25 y vemos que se rota menos 25. Si yo quiero que rote 25, se rota de la otra forma en 25. Si yo quiero que en el eje Z se rote 50, en el eje Z nuestro cubo se va a rotar en 50. Vamos a ponerle en 0, 0, 0, 0. Aquí tendríamos la escala. La escala por lo generalmente siempre es 1 por 1 por 1. Sería la proporción de nuestro objeto. Por ejemplo, si yo le pongo en el eje X escala 2, vemos que nuestro cubo se convierte en un rectángulo. Ya esta proporción no sería la proporción originalmente. Por ejemplo, si yo quiero hacer más alto nuestro cubo, le pongo Y5 y vemos que nuestro cubo es más alto. Aquí en Y nos saldrían unas flechitas de manera horizontal, 2 flechitas de cada lado. Estas flechitas nos darían un poco más de precisión a la hora de escalar nuestro objeto, a lo mismo que en el eje Z. También les debo que explicar que en la parte de aquí arriba nos sale una flecha, un tipo de 2 flechas onduladas, un cuadro de manera que se va expandiendo. Estas son las mismas propiedades que tenemos en nuestro Inspector,
pero estas propiedades las podemos hacer manualmente. Por ejemplo, si yo uso la flecha de amarilla, que es el eje Y, podemos ver que en Inspector se nos mueve de manera no tan exacta el objeto. Esto sería más bien para poder mover objetos en un escenario sin tener necesidad de usar el transform, sino de modo manual y no tan preciso. En otras pestañas sería en la pestaña de rotación, nos saldría algo como esto. A ver si se ve bien ahí. Ajá, ahí. La línea roja sería el eje X. Vemos como en rotación en el eje X vemos cómo lo podemos rotar manualmente, pero no de una manera exacta. Por eso nos salen decimales 3,3999. También lo podemos mover en eje Y, en eje X, en eje Z, en todos los ejes. Podemos mover nuestro objeto de manera manual. Ahora vamos a reiniciar todos los parámetros. El otro símbolo sería el de aquí. Este sería el de escala, para hacerlo más grande. Si yo desde en medio vemos que le hago clic y lo mantengo, vemos que de manera proporcional se va haciendo grande, se va haciendo más grande. Si yo solo quiero que sea grande en el eje Y, solo aplasto en el cuadradito del eje Y. Yo creo que sea más ancho en el eje Z, luego más ancho. Yo creo que sea más ancho en el eje X, luego más ancho. Quiero que sea más ancho en el eje Y, luego más largo en el eje Y, luego más largo. Todas las opciones que tendríamos aquí serían de forma manual. En el transform, digamos, sería una forma más exacta, que usaríamos enteros en vez de decimales. Ahora les enseñaré cómo poder crear un nivel o un escenario para nuestro personaje. Primero de todo nos vamos a Game Object, 3D, objetos en 3D, y le damos a plano. Aquí vemos que nuestro plano se ha creado, pero en la parte de Inspector vemos que nuestro plano está en posición 11, en el eje Y menos 6, en el eje Z menos 10. Esto estaría mal porque diríamos que por lo general nuestro plano o terreno debería estar en el eje 0, 0, 0, 0. Aquí le ubicará en el eje X0, en el eje Y0 y en el eje Z0. Le hacemos doble clic para que la cámara en nuestro escenario se nos ponga directamente en nuestro plano, porque es lo que le hicimos doble clic. Aquí podemos ver que nuestra posición en el eje X está en 0, en el eje Y está en 0 y en el eje Z está en 0. Aquí nos vamos a Game Object, objetos en 3D, y le seleccionamos cápsula, perdón. Aquí podemos ver que nuestra cápsula en la parte de Inspector está en posición 0, en el eje Y0 y en el eje Z0. Pero vemos que nuestra cápsula traspasa nuestro terreno. Para que podamos subir nuestra cápsula en el eje Y le pondríamos 1, y vemos que nuestra cápsula subió 1 metro para arriba. Y este sería digamos que el orden como debería ser el terreno y nuestro personaje, porque nuestro personaje es la cápsula. Ahora les enseñaré cómo poder crear padre e hijo en nuestra jerarquía. Vamos a ver que este sería nuestro player, y si yo quiero que mi player se pueda manejar con la cámara, porque aquí vemos que nuestro player
no se mueve con nuestra cámara. Para poder hacer que nuestro player se mueva con nuestra cámara, buscamos a la main camera, que estaría por acá. Le pondríamos en el eje Z -5 para que esté un poco más cerca de nuestro player, para que nuestro player pueda seguir, para que nuestra main camera pueda seguir al player. Mantenemos nuestra main camera con clic izquierdo y lo arrastramos adentro de nuestro player. Podemos ver que nuestro player en forma de carpeta tiene adentro a nuestra main camera. Esto haría referencia más o menos al padre e hijo. Por ejemplo, player es el padre de main camera, a lo mismo que main camera es el hijo del player. Por ejemplo, si yo nuestro player lo muevo, nuestra main camera va a seguir a nuestro player. No lo va a seguir, sino es que va a estar dentro de las coordenadas de nuestro player. Lo va a seguir relativamente, porque no lo está haciendo, sino está en sí. La main camera está estática, porque si vemos a la main camera vemos que su eje sigue como estaba antes, pero nuestro player no. Si vemos en la pestaña de juego y si nos movemos desde el player, vemos como nuestro player se mueve con nuestra cámara, con lo que eso antes no pasaba. Esto sería tipo perspectiva a los GTA, pero no tenemos aún nuestro personaje en 3D. Esto sería referencia a lo que sería hijo y padre. Por ejemplo, si yo quito la main camera, lo saco, o sea, mantengo clic izquierdo y lo saco del player como tipo carpeta, y si yo muevo al player, seleccionamos player y lo muevo desde el modo inspector, vemos que ya no podemos mover de manera tipo GTA la cámara, sino la cámara sigue estática, no se mueve con nuestro player.